Quiso ponernos a prueba, dijo Camila con un hilo de voz. Y aunque casi lo logra, salimos más fuertes. Alejandro acarició su rostro. Nuestro amor no depende de su veneno, depende de lo que construimos juntos. Y eso es indestructible. Camila sonrió, con lágrimas en los ojos. Entonces, que venga lo que tenga que venir, porque yo estaré a tu lado. Alejandro la besó con ternura, sabiendo que aquella batalla era solo un capítulo más en una guerra larga. Pero también sabiendo que, mientras estuvieran unidos, no habría oscuridad capaz de quebrarlos. Clara no huyó con prisa. Caminó por el túnel húmedo que la conducía lejos del puerto, como si supiera que el fracaso de esa noche era solo un movimiento en un tablero mucho más grande. Afuera, un automóvil negro la esperaba con el motor encendido. Se sentó en el asiento trasero, cruzó las piernas con calma y murmuró: «Todavía no entienden que yo nunca pierdo». Mientras tanto, en la mansión Villalobos, el ambiente era de alivio mezclado con rabia. Camila descansaba en el sofá, con una manta sobre los hombros, mientras Alejandro permanecía a su lado, incapaz de apartarse ni un segundo. «Ella quería jugar con nuestra fe en el otro», dijo Camila con voz cansada. «Quería que dudáramos, que el miedo se metiera entre nosotros». Alejandro le tomó la mano. Pero falló. Lo único que logró fue unirnos más. Esteban entró con un informe en la mano. La operación fue un éxito a medias. Capturamos a 3 de sus hombres, pero Clara escapó de nuevo. Y según los interrogatorios preliminares, ella no actúa sola. Tiene un círculo más amplio, mucho más peligroso. Camila lo miró fijamente. ¿Más grande que la alianza? Es una evolución, respondió Esteban. Algo que ella llama la raíz. No es una organización, sino una red descentralizada. Pequeños nodos en varios países. Células que se conectan sin un líder visible. Clara se presenta solo como la portavoz. Alejandro cerró los ojos un instante. Sabía que luchar contra un enemigo así sería como intentar atrapar humo. Los días siguientes estuvieron marcados por una calma engañosa. Camila retomó sus actividades públicas, recibiendo ovaciones y apoyo. Alejandro reforzó sus empresas, enviando mensajes de solidez al mercado. Pero en las sombras, Clara movía piezas. En un despacho oculto en Berlín, reunió a 5 personas. Ninguna de ellas se conocía entre sí hasta ese momento, pero todos compartían un mismo deseo: poder y venganza. Clara colocó un mapa sobre la mesa. Ellos creen que ganaron porque la última vez no lograron matarme, pero la verdadera victoria vendrá cuando destruyamos todo lo que representan. No iremos por sus vidas primero, iremos por su legado. Señaló con el dedo los proyectos de Alejandro en educación y salud, sus fundaciones benéficas, las empresas que sostenían a cientos de familias. Si cortamos esto, él caerá de rodillas. Uno de los hombres levantó la ceja. ¿Y su esposa? Clara sonrió con frialdad. Ella será la última pieza. No se toca todavía. El dolor es más efectivo cuando madura. En paralelo, Esteban detectaba señales preocupantes. Ataques cibernéticos contra cuentas bancarias, intentos de hackeo en correos oficiales, rumores de corrupción propagados en redes sociales. Era como una tormenta digital. Alejandro golpeó la mesa de reuniones. «Tenemos que salir al frente». Camila intervino. «No podemos estar a la defensiva todo el tiempo. Necesitamos exponerlos de manera definitiva, con pruebas irrefutables». La oportunidad surgió cuando uno de los hombres capturados en el puerto, bajo presión, confesó que Clara planeaba un gran golpe financiero en Dubái. Usaría subastas de arte falsas para mover miles de millones. «Si logramos interceptar esa operación», dijo Esteban, «tendremos evidencia internacional suficiente para que nadie pueda protegerla». Alejandro aceptó sin dudar. «Entonces vamos a Dubái». El viaje fue discreto. Se hicieron pasar por empresarios interesados en participar de la subasta. Camila, con un vestido elegante, caminaba al lado de Alejandro, consciente de que cualquier error podía costarles la vida. La sala del lujoso hotel estaba llena de coleccionistas, banqueros y personajes de poder. Al centro, sobre un pedestal, una pintura supuestamente de un artista renacentista. Pero Camila lo reconoció al instante. Era una falsificación.
Alejandro susurró: «Ahí está la clave. Esa obra es el contenedor del dinero». Esteban, desde otro punto, confirmaba la operación. «Los números encajan. La subasta está inflada artificialmente. El dinero pasará a cuentas en paraísos fiscales controlados por Clara». De pronto, la propia Clara apareció entre los asistentes, vestida de azul profundo, irradiando seguridad. Camila sintió que el corazón le daba un vuelco. Clara levantó una copa. «Bienvenidos al renacimiento del arte. Lo que presenciarán hoy es historia». Alejandro se inclinó hacia Camila. «Esta vez no escapará». Pero Clara, como si hubiera escuchado, giró apenas el rostro y sonrió. Había previsto su presencia. La subasta comenzó. Las cifras se disparaban, imposibles, y cada puja representaba millones ficticios moviéndose entre cuentas secretas. Alejandro grababa cada detalle, cada transacción. Pero justo cuando estaba por cerrar el círculo de pruebas, las pantallas del salón mostraron algo inesperado. Imágenes de Alejandro y Camila entrando al hotel. La voz de Clara resonó en la sala. «Señoras y señores, nuestros invitados especiales creen que pueden desenmascararnos, pero olvidan que este juego lo inventé yo». Los guardias cerraron las puertas. El público, confundido, comenzó a murmurar. Alejandro tomó la mano de Camila, listo para luchar. Clara dio un paso al frente, con ojos brillantes de triunfo. «Esta será la noche en que todo cambie». El eco de la voz de Clara retumbó en la sala de subastas como un golpe invisible. Todos los presentes voltearon hacia las pantallas que mostraban a Alejandro y Camila entrando al hotel, como si fueran intrusos en medio de una élite cómplice. Los murmullos se convirtieron en un murmullo ensordecedor, mezcla de sorpresa y desconfianza. Clara, radiante en su vestido azul, avanzó hacia el centro de la sala con la calma de quien controla cada detalle. «Estos dos», dijo señalando a la pareja, «no vinieron a apreciar arte ni a invertir. Vinieron a espiarlos, a grabarlos, a traicionarlos». Los ojos de banqueros, magnates y falsos coleccionistas se clavaron en Alejandro y Camila, algunos con curiosidad, otros con odio disfrazado de desdén. Camila apretó la mano de Alejandro. Nos expuso. Él respondió con voz baja pero firme. «Entonces usemos la verdad como arma». Alejandro se adelantó unos pasos, proyectando su voz para dominar el salón. «No somos espías, somos testigos. Todos ustedes saben que esta subasta es una farsa. Esta pintura es falsa, y las cifras que acaban de escuchar son solo vehículos para mover dinero manchado de sangre». Un silencio incómodo se apoderó de los presentes. Era evidente que muchos ya sabían la verdad, pero escucharla en voz alta frente a todos fue como una bofetada. Clara sonrió, imperturbable. Bonito discurso. Pero ¿a quién creen aquí? ¿A los que llevan años protegiendo sus fortunas o a un hombre desesperado y su esposa que han hecho de mí su obsesión? Esteban, oculto entre la multitud con un micrófono direccional, susurró por el auricular de Alejandro. «Sigue hablando. La transmisión funciona. El mundo está escuchando ahora mismo». Alejandro respiró hondo. «El mundo ya los está viendo. Cada palabra, cada rostro en esta sala está siendo registrado. Ya no tienen dónde esconderse». Un murmullo de alarma recorrió la sala. Algunos intentaron cubrir sus rostros, otros revisaron sus teléfonos frenéticamente. Clara apretó la mandíbula, comprendiendo que había subestimado la preparación de Villalobos. Camila dio un paso adelante. «Nosotros no venimos a destruir el arte ni los negocios. Venimos a detener el veneno que han extendido a millones de vidas, y aunque intenten callarnos, la verdad ya está afuera». De repente, uno de los asistentes gritó: «¡Cállense!» y sacó un arma. Pero antes de que pudiera disparar, Esteban y su equipo irrumpieron por las puertas laterales. Granadas de humo explotaron, cubriendo la sala de una niebla densa. Los gritos y el caos se apoderaron del lugar. Clara se deslizó como sombra entre la confusión, avanzando hacia una salida trasera. Alejandro, al verla, corrió detrás de ella, mientras Camila y Esteban cubrían la retirada del resto del equipo. El pasillo trasero del hotel se convirtió en un campo de persecución. Clara avanzaba ágil, con los tacones resonando sobre el mármol, mientras Alejandro la seguía sin perder el ritmo. «¡Detente, Clara!», gritó.
Ella volteó apenas un segundo, con una sonrisa helada. «Si quieres atraparme, tendrás que perderlo todo primero». Llegaron a la azotea. El viento cálido del desierto soplaba con fuerza, moviendo su cabello. Clara se detuvo al borde, con el rascacielos extendiéndose bajo sus pies. «¿De verdad crees que puedes destruirme?», preguntó con voz cortante. «Yo no soy una persona, Alejandro. Soy una idea, y las ideas nunca mueren». Alejandro avanzó despacio, con las manos levantadas. Las ideas mueren cuando se revelan por lo que son, mentiras disfrazadas de poder. Clara lo observó con ojos llenos de odio y fascinación al mismo tiempo. «Eres más terco de lo que imaginé, pero incluso tú tienes un límite». Sacó un pequeño control remoto de su bolso. «Con esto, puedo detonar pruebas que comprometen no solo a los que viste aquí, sino también a tus propias empresas. ¿Quieres ver cómo tu mundo arde junto al mío?». Alejandro sintió la tensión en el aire, pero antes de que pudiera responder, Camila apareció en la azotea, jadeando, con Esteban detrás. «Clara, no tienes que hacer esto», dijo Camila dando un paso al frente. «Lo que buscas no es justicia, es venganza, y la venganza nunca te dará paz». Por primera vez, Clara vaciló. Sus manos temblaron apenas un instante, suficientes para que Esteban aprovechara. Con un movimiento rápido, lanzó un proyectil eléctrico que impactó contra el control remoto, haciéndolo volar de sus manos. Clara gritó de furia. Alejandro corrió hacia ella, pero en lugar de rendirse, dio un paso atrás y cayó al vacío del rascacielos. Camila lanzó un grito desgarrador, corriendo hacia el borde, pero abajo no había cuerpo, solo el desierto iluminado por las luces de Dubái. Clara había desaparecido otra vez, como un fantasma. Esteban maldijo. Tenía planeada la caída. Seguramente había una ruta de escape abajo. Alejandro, con la mirada fija en el horizonte, murmuró: «La próxima vez no escapará». Regresaron al hotel donde la Policía Internacional ya había tomado control de la sala. Decenas de arrestos se concretaron esa noche, y las pruebas confiscadas eran demoledoras. Los titulares del día siguiente anunciaban: «Red criminal internacional desmantelada en Dubái gracias a Villalobos y su equipo». Pero Alejandro sabía la verdad. Clara seguía viva, y mientras ella respirara, la amenaza no había terminado. Esa noche, en la intimidad de la habitación, Camila se acurrucó contra él. «Siempre parece que ganamos una batalla, pero nunca la guerra». Alejandro la besó en la frente. «Entonces seguiremos luchando, batalla por batalla, hasta que no quede nada de su sombra». La caída desde el rascacielos no fue un acto de desesperación, sino parte de un plan milimétrico. Clara había calculado cada segundo, cada corriente de aire, cada sombra en las alturas de Dubái. Bajo la azotea, un dron de carga modificado la esperaba, oculto en la penumbra. El dispositivo la atrapó con precisión y la trasladó hasta un contenedor marítimo abierto en un muelle privado. Dentro, Clara se quitó el arnés y respiró hondo. Su corazón latía con fuerza, pero no por miedo, sino por adrenalina. Había vuelto a escapar frente a los ojos de sus enemigos, y esa sensación la embriagaba. «Ellos creen que ganaron», murmuró, «pero no entienden que apenas estoy empezando». Mientras tanto, Alejandro y Camila regresaban a su país. La prensa internacional los celebraba como héroes, pero esa victoria tenía un sabor amargo. Sentados en el avión privado, Camila miró por la ventanilla con expresión sombría. «Alejandro, ¿y si nunca logramos detenerla? ¿Y si cada vez que pensamos que está acabada, vuelve más fuerte?» Él tomó su mano. «Entonces seguiremos adelante, porque lo que está en juego no es solo nuestra vida, es el futuro de todos los que ella quiere manipular». Pero en las sombras, Clara ya se reorganizaba. Instaló su base temporal en un refugio secreto en Marruecos. Allí reunió a nuevos aliados, hackers que operaban desde sótanos en Moscú, mercenarios de los Balcanes, financistas corruptos que habían perdido fortunas con la caída en Dubái. «Bienvenidos a la verdadera raíz», dijo Clara en una sala iluminada por pantallas. «La alianza fue apenas un ensayo. Ahora construiremos algo que no pueda ser destruido. Cada célula será independiente, cada operación invisible, pero todas responderán a un mismo propósito:
quebrar la esperanza que representan Villalobos y su mujer. Los rostros frente a ella asintieron, hipnotizados por su convicción. Clara desplegó en las pantallas imágenes de Alejandro y Camila en conferencias, entrevistas, eventos benéficos. Ellos creen que el amor es su fortaleza. Nosotros lo convertiremos en su debilidad. Mientras tanto, en la mansión, la calma era aparente. Alejandro retomó reuniones empresariales y proyectos sociales. Camila organizó campañas de ayuda en comunidades vulnerables. Querían mostrar que la vida seguía, que la oscuridad no podía robarles la luz, pero Esteban no compartía ese optimismo. Reunió a Alejandro en el despacho. He detectado movimientos raros en Europa y África. Nada directo, pero todo apunta a Clara. Ella está construyendo algo nuevo. Alejandro suspiró. Siempre un paso adelante. No exactamente, replicó Esteban. Ella se expone cada vez que busca venganza. Esa obsesión por ustedes es su talón de Aquiles. Esa misma noche, Camila recibió un paquete en la puerta de la mansión. Dentro había un ramo de rosas negras y una nota escrita a mano. El amor se marchita más rápido bajo la sombra. Nos veremos pronto. Camila se estremeció. Es ella. Alejandro apretó los dientes. Quiere que vivamos con miedo, pero no lo tendrá. Sin embargo, los ataques comenzaron de forma sutil. Un proyecto benéfico de Camila fue saboteado con documentos falsificados que la hacían parecer corrupta. Una de las empresas de Alejandro sufrió un incendio sospechoso en una de sus plantas, y en redes sociales, miles de cuentas coordinadas difundían rumores de que la pareja ocultaba secretos oscuros. Camila lloró una noche en el balcón. Alejandro, siento que me están robando todo lo que soy. Él la abrazó con ternura. No pueden robar lo que eres. Solo pueden intentar mancharlo. Y si seguimos juntos, cada mentira será desenmascarada. Pero Clara había preparado un golpe maestro. A través de sus hackers, infiltró los sistemas de seguridad de la mansión. Una madrugada, las alarmas se apagaron sin que nadie lo notara. Clara misma, vestida de negro, entró en silencio. Caminó por los pasillos como si fueran suyos, hasta llegar al cuarto de las grabaciones de seguridad. Colocó un dispositivo y susurró. Ahora los observaré siempre, desde dentro. Se marchó sin dejar rastro. Días después, mientras Alejandro y Camila desayunaban, Esteban entró con expresión tensa. Tenemos un problema. Alguien está viendo todo lo que pasa en esta casa. Alejandro se levantó de golpe. ¿Cómo? Hay un dispositivo incrustado en el sistema. No sé cómo lo hicieron, pero lo hicieron. Camila palideció. Entonces, ¿ella nos ha estado observando todo este tiempo? El silencio que siguió fue devastador. En su refugio, Clara sonrió mientras miraba en las pantallas la intimidad de la pareja. Podía ver sus cenas, sus conversaciones, incluso los momentos en que se consolaban mutuamente. El amor es bello cuando sabes exactamente dónde golpearlo, murmuró. La mansión, que siempre había sido un refugio de paz, comenzó a sentirse como una prisión invisible. Cada rincón parecía cargado con ojos ocultos. Alejandro recorría los pasillos en silencio, observando las cámaras, preguntándose si en ese mismo instante Clara estaba viéndolos, analizando cada gesto, cada palabra, cada mirada. Camila trataba de seguir con sus rutinas, pero no podía ignorar la sensación de vulnerabilidad. Una mañana, al abrir su armario, encontró una nota doblada cuidadosamente entre sus vestidos. El color verde te sienta mejor cuando lloras. Se desplomó en el suelo, con el papel temblando entre sus dedos. ¡Alejandro!, gritó con voz quebrada. Él corrió hacia ella, tomó la nota y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era imposible. Habían revisado cada acceso, cada entrada, cada ventana. ¿Cómo había llegado esa nota hasta ahí? Esteban llegó al instante. Esto significa que Clara tiene a alguien dentro, o peor aún, que sigue entrando ella misma. Camila se cubrió el rostro. No puedo más. Siento que está aquí con nosotros todo el tiempo. Alejandro la abrazó con fuerza. No dejaré que te destruya, te lo prometo. Pero Clara no buscaba destruir de golpe. Su estrategia era más cruel. Desgastar, sembrar dudas, quebrar desde dentro. Esa misma tarde,
Cuando Alejandro revisaba documentos en su despacho, recibió un correo desde una dirección desconocida. El asunto decía: «Mira lo que tu esposa oculta». Dudó antes de abrirlo, pero al hacerlo encontró fotos de Camila en diferentes lugares: una cafetería, un parque, incluso la entrada de un hotel, todas acompañadas de mensajes insinuando encuentros secretos. Alejandro apretó los dientes. Sabía que eran montajes, pero el veneno estaba en el subtexto. ¿Y si Clara lograba manipular la percepción hasta hacerlo dudar? Camila entró en el despacho y lo encontró con el rostro tenso. «¿Qué pasa?». Alejandro dudó un instante, luego le mostró el correo. «Es ella». Camila miró las fotos y las lágrimas inundaron sus ojos. «No puedo creer que intente separarnos de esta manera». Alejandro tomó su mano. «Escúchame bien, nunca voy a creer más en sus mentiras que en ti». Camila lo abrazó, temblando. Pero Clara, desde su refugio, observaba las imágenes que ella misma había manipulado. Sonrió con satisfacción. Las dudas no se instalan con un golpe, se filtran como agua en la roca. Los ataques se volvieron constantes. Una noche, mientras cenaban en el jardín, las luces de la mansión se apagaron de golpe. En la oscuridad, una proyección luminosa apareció en la pared, una grabación de Camila llorando sola en el balcón. Un mensaje acompañaba la imagen: «Ella ya se está rompiendo». Camila se aferró a Alejandro con desesperación. «¿Cómo sabe tanto? ¿Cómo consigue todo esto?». Él miraba la proyección con rabia contenida. «Porque nos está mirando desde dentro, pero la vamos a sacar de aquí, te lo prometo». Esteban reunió al equipo de seguridad y pasaron horas inspeccionando cada cable, cada dispositivo. Descubrieron que los sistemas habían sido modificados con un chip diminuto, prácticamente indetectable. «Este tipo de tecnología no se compra en el mercado común», explicó Esteban. «Es equipamiento militar». Alejandro se pasó la mano por el cabello. «Entonces no solo tiene dinero, tiene acceso a recursos de alto nivel». Camila, agotada, preguntó: «¿Y si nunca logramos detenerla?». Alejandro la miró a los ojos. «Lo haremos, porque no se trata de si puede seguir viéndonos. Se trata de que, aunque nos vea, nunca podrá quebrar lo que somos». Pero Clara redobló el juego psicológico. Un día, Alejandro recibió una llamada desde un número desconocido. Al responder, escuchó la voz de Clara, suave como un susurro. «Alejandro, ¿alguna vez te has preguntado si Camila realmente te ama o solo ama lo que representas?». Él apretó el teléfono con furia. «No intentes ponerme en contra de ella». Clara rió. «No necesito hacerlo. Ella ya lo hará por sí sola, con el tiempo. Tú le exiges más de lo que imaginas. La responsabilidad, el peligro, la vida bajo mi sombra. ¿Cuánto tiempo más crees que aguantará?». Alejandro colgó de golpe, pero las palabras quedaron suspendidas en su mente como veneno invisible. Esa noche, Camila lo notó distante. «¿Qué te dijo?». Él intentó sonreír, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Nada que importe». Camila lo abrazó, pero supo que algo había cambiado. Clara, observando desde sus pantallas, murmuró: «Un muro se derrumba ladrillo a ladrillo». La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando Alejandro recibió una invitación a una cumbre internacional de negocios en Ginebra. Esteban advirtió: «Es peligroso. Clara puede usar el viaje para atacarlos». Camila, sin embargo, insistió: «No podemos vivir escondidos. Si dejamos de aparecer, ella gana». Alejandro aceptó, aunque con el alma inquieta, y fue allí, en Ginebra, donde Clara jugó su carta más arriesgada. Durante una conferencia, en medio de las luces y cámaras, apareció un video en las pantallas gigantes del auditorio. Era una grabación de la mansión Villalobos, mostrando a Camila llorando y susurrando: «No puedo más, esto me está matando». El auditorio estalló en murmullos. Alejandro sintió un puñal en el pecho. Camila, presente entre el público, se levantó de inmediato y gritó: «¡Eso es manipulación! ¡Eso es lo que ella quiere!». El caos mediático fue instantáneo. Los titulares explotaron. ¿Crisis en el matrimonio Villalobos? La presión de Clara empieza a quebrar a la pareja perfecta. Alejandro y Camila se refugiaron en la suite del hotel esa noche. Camila lloraba de rabia. «No sé cuánto más puedo soportar que use mis momentos de debilidad como armas». Alejandro la sostuvo entre sus brazos. «No eres débil, eres humana.
Y es justamente tu humanidad lo que la desespera, porque ella no tiene nada de eso. Pero ambos sabían que Clara había logrado lo que quería: exponer sus vulnerabilidades ante el mundo entero. El amanecer en Ginebra parecía limpio, como si el cielo no supiera nada de pantallas traicioneras ni de verdades manipuladas. Alejandro y Camila observaron la ciudad desde la ventana de la suite, con el silencio pegado a la piel. No había discusión, no había reproches, solo una certeza ardiente, casi feroz, que les cruzaba la mirada cuando se encontraban los ojos. Se entendían sin palabras. Era hora de dejar de resistir y empezar a cazar. Se acabó la actitud defensiva, dijo Alejandro al fin, quebrando el silencio con una voz serena que escondía acero. Si Clara nos mira desde dentro, miraremos a través de ella. Lo haremos con inteligencia, no con rabia, respondió Camila, firme. Si nos quiere fracturados, responderemos sincronizados. Si nos quiere callados, hablaremos donde más duela. Si nos quiere ciegos, veremos por sus ojos. Esteban llegó con un maletín negro. Lo abrió sobre la mesa. Pequeñas tarjetas con códigos, un puñado de sensores milimétricos, un pendrive con carcasa de titanio. Operación Espejo, anunció. Devolvamos el reflejo, explicó en frases cortas, como un cirujano previo a la incisión. Primero, desenmascarar el dispositivo fantasma que alimentaba a Clara desde la mansión. No bastaba con retirar el hardware. Había que dejarlo donde estaba y convertirlo en una trampa de miel, un canal falso que enviara datos reales mezclados con cebos trazadores. Segundo, sembrar dentro de la red de la raíz balizas digitales, canarios, capaces de delatar a cualquier nodo que replicara su contenido. Tercero, provocar una fuga controlada, una conversación íntima, creíble, donde Alejandro y Camila revelaran la existencia de un ledger físico con nombres y transferencias oculto en un lugar de la casa. Si alguien picaba, tendrían al topo. ¿Y si es peligroso?, preguntó Camila sin apartar la mirada de Esteban. Lo es, admitió, pero es más peligroso dejarnos mirar sin mirar de vuelta. Camila respiró hondo y asintió. Detrás del acuerdo, hubo un gesto pequeño que Alejandro no olvidaría. Ella le apretó la mano, 2 veces, como cuando las turbulencias del avión parecían más fuertes de lo normal. Era su señal privada de «aquí estoy». Regresaron esa misma tarde. La mansión los recibió con su elegancia habitual, pero ahora les pareció una piel habitada por nervios ajenos. En el corazón del sistema, detrás de una falsa moldura, Esteban señaló con una pinza quirúrgica el chip clandestino, un rectángulo microscópico, camuflado con barniz del mismo tono del panel. Era una obra de orfebrería sin firma, una firma de Clara. «No lo saques», ordenó Alejandro. «Vistámoslo». Esteban soldó a su alrededor un módulo de doble espejo. Lo que el chip vería ahora desde un lente alterado. Lo que enviaba saldría por un túnel que parecía la misma ruta de siempre, pero en realidad pasaría por servidores sembrados con trazadores. Cada paquete de datos llevaría una gota de tinta invisible en la corriente, una impronta de tiempo, ruta y decodificador. Si alguien lo tocaba a distancia, dejaría huella. «Necesitamos el cebo humano», dijo Esteban, mirando a Camila. La conversación. Camila tomó aire. Se sentaron en el salón, bajo la cúpula, exactamente frente a una de las cámaras que sabían comprometidas. No teatrales, no grandilocuentes, auténticos. «No quiero volver a Ginebra por ahora», dijo Camila mirando al vacío, con el cansancio real sobre el rostro real. «Me siento expuesta. El ledger estará más seguro aquí. Está en la biblioteca», siguió Alejandro, con la cadencia exacta del hombre que decide en voz alta. «Detrás del segundo panel de nogal, el que no tiene bisagra a la vista. Si pasa algo, Esteban sabrá qué hacer. Silencio. Ni sonrisa, ni guiño, ni código entre ellos. Una conversación a media voz que sabía a madrugada, verosímil como la sal. El chip tragó la escena como un voyeur saciado. «Ahora esperamos», dijo Esteban. «O mejor, seguimos viviendo». Vivir fue, por unas horas, tender la mesa sin mirar las sombras, caminar por el jardín con el sol en la nuca,
dejar que una carcajada escapara cuando una mariposa se enredó en el vestido de Camila. Pero la noche siempre trae escuchas. A las 02:17, Esteban se incorporó de golpe frente al monitor. Una conexión lejana había tocado el flujo de video. Hubo una descompresión, una decodificación no estándar, y luego un rebote hacia 3 saltos intermedios. El trazador dejó su beso invisible en cada salto. La mordida, susurró. Y no es solo una. Son 2 rutas espejo y un nodo de consolidación. ¿Ubicaciones? Alejandro estaba ya de pie, descalzo, el teléfono en la mano. Primero, un micro ISP en el norte del país. Segundo, un relay en Lisboa. Tercero, Esteban tecleó. Afinó, esperó. Un servidor comprometido en Rabat. Y el nodo de consolidación, Berlín, viejo amigo. Berlín, otra vez. Camila no apartaba la vista de la pantalla. Ver la ruta era como ver el mapa del miedo a hacerse geografía. No nos precipitemos, dijo, con una calma que había aprendido a construir. Si corremos ahora, cerrarán el grifo. Hay que darle sed. El segundo movimiento del plan fue más íntimo, más peligroso. Requirió confiar en una certeza. Alguien dentro de la mansión facilitaba acceso físico. No podía ser un fantasma perpetuo. Debía haber manos de carne abriendo puertas. Para ese alguien, prepararon un anzuelo físico. El panel de la biblioteca estaba efectivamente hueco, pero dentro no habría ledger, sino un nido de espejos, un contenedor con polvo inteligente y un microemisor que se adhería a piel, tela o metal con una carga electrostática suave. Si alguien abre esto, saldrá con la señal tatuada, explicó Esteban, y con trazas de polvo que solo se ven en ultravioleta a 365 nm. Esa madrugada, cuando la casa ya dormía, un crujido apenas audible acarició la biblioteca. No fue un ladrón torpe, fue un experto. La herramienta correcta, el ángulo preciso, la respiración contenida. Esteban, en el cuarto contiguo, cerró los ojos para escucharlo mejor. Alejandro, en sombra, apretó la baranda de la escalera. Camila sintió cómo el corazón se acomodaba en la garganta. El panel cedió con un suspiro. Alguien deslizó una mano enguantada, luego otra. Hubo un roce, un retiro, una pausa breve de decepción ante el hueco vacío, y entonces, lo que debía ocurrir, ocurrió. Un destello casi imperceptible en el sensor de Esteban confirmó la adhesión del microemisor. El intruso cerró con el mismo cuidado con que había abierto y se desvaneció. 8 minutos después, la puerta de servicio se abrió y se cerró sin alarmas. Un motor encendió a 2 cuadras. Esteban siguió la señal en vivo. Un latido azul que atravesó calles, giró esquinas, se detuvo ante un taller mecánico con persianas a medio bajar. Esperó 27 segundos. Luego, el punto azul comenzó a moverse de nuevo, más lento, como si la persona caminara. «Está a pie», murmuró. «Se cambió de vehículo». Alejandro asintió con la mandíbula tensa. «No lo seguimos nosotros. No todavía. Si es nuestro topo, vuelve». La espera fue un animal inquieto. A las 05:03, Esteban se sentó en la mesa del desayuno con una linterna UV. A las 07:12, el personal comenzó a llegar, y a las 07:26, ella cruzó el umbral con su mochila al hombro y el cabello recogido. Miriam, técnica de mantenimiento subcontratada desde hacía 2 meses. Pulcra, puntual, de sonrisa tímida. «Buenos días», saludó, igual que siempre. Esteban se levantó con la linterna en la mano como si fuera a revisar un enchufe. Camila sostuvo la respiración. Un haz violeta rozó el borde inferior de la mochila. El polvo respondió como un cielo estrellado en pequeño. Miriam parpadeó. Apenas un segundo. A veces el cuerpo confiesa antes que la boca. Alejandro, sin elevar la voz, dijo: «Cierra la puerta, por favor, y deja la mochila ahí». Miriam la dejó con una suavidad exagerada, como si adentro hubiera cristal. No corrió, no gritó, solo tragó saliva. «No saben lo que hacen», susurró sin mirarlos. «No tienen idea de con quién se metieron». «Te escuchamos», dijo Camila, con un tono que no era dureza ni dulzura, sino una forma nueva de la compasión. «Y sabemos suficiente».
Miriam no era el cerebro ni el brazo armado. Era un puente. Clara la había reclutado con deudas y promesas, con una narración simple. Los ricos siempre ganan. Tu trabajo no vale. Solo sirves si eres invisible. Ella había aceptado serlo. Una sombra que limpia, una sombra que abre, una sombra que mira como otros miran. No les hice daño, dijo al fin. Solo dejé entrar cosas, pasé cosas. Ni siquiera sabía todos los detalles. ¿Sabías lo suficiente?, replicó Esteban, con frialdad profesional. Y esa mochila tiene un transmisor que te marca desde anoche. Miriam cerró los ojos. Una lágrima resbaló. No de arrepentimiento, sino de agotamiento. Camila la vio y entendió algo esencial. La raíz de Clara crecía también en la desesperación de los anónimos. «Mírame», le pidió Camila. «Puedes salir de esto, pero tienes que llevarnos hasta quien te contacta». Hubo un titubeo. Luego un asentimiento pequeño, casi infantil. Miriam dio un nombre de pantalla. Orfebre. No un jefe, no una mano visible, sino un coordinador de nodos. Citas en cafeterías sin cámaras. Sobres con tarjetas SIM. Instrucciones por notas que se autodestruían en ácido. «Hoy iba a dejar un paquete en un locker del metro», añadió. «¿Puedo llevarlos?» «No», cortó Esteban. «Cambiarán el punto si sospechan. Nosotros iremos antes». En 90 minutos, la operación Espejo tenía un tercer frente, el locker anzuelo. Dejaron dentro un gemelo del transmisor con un microexploit que, al conectarse a cualquier teléfono para extraer datos, devolvería una ruta entera de IPs quemadas hacia Orfebre. No era un hack brillante, era un fósforo a la altura adecuada. El fósforo encendió. A las 11:08, un hombre con gorra tomó el paquete, caminó 8 cuadras sin mirar atrás, entró en un coworking ruidoso y conectó el dispositivo. El exploit hizo su trabajo. Esteban siguió la estela hasta un servidor alquilado por horas en un país báltico, luego a una VPN empresarial, y por fin al lugar que importaba, un piso discreto en un edificio de oficinas en el centro, alquilado por Helios Consulting. «Tenemos a Orfebre», anunció. «O su piel». Alejandro cerró el laptop con una decisión limpia. «No iremos con la policía, no aún. Si llamamos, desaparecen. Vamos nosotros, con pruebas». Y con el espejo encendido, Camila se puso de pie. «Voy contigo». «Es peligroso. Por eso voy». No hubo discusión. Salieron en 2 vehículos, rotaron placas, cambiaron rutas, subieron por la escalera de servicio hasta el 3er piso. Esteban había clonado un pase temporal a partir del log del ascensor. La puerta de Helios Consulting se abrió con un clic anodino. Adentro, aire acondicionado, plantas de plástico, un murmullo de teclas. Demasiado normal para ser inocente. En la sala de servidores, 3 torres negras respiraban con luces verdes. Esteban conectó su equipo. Descubrió túneles encapsulados, carpetas con nombres inofensivos, catálogo, inventario, RSE. Detrás, cifrados como matrioscas, estaban los mapas de la raíz, nodos, tiempos de entrega, cuentas de paso, contraseñas rotativas. «Si extraigo todo, se darán cuenta», susurró. «Mejor, encendemos el espejo, replicamos con retardo, dejamos la puerta abierta y sembramos canarios». Camila recorría la oficina con una atención que mezclaba intuición y método. Se detuvo ante una mesa vacía. Había un vaso con la marca húmeda reciente, una silla apenas corrida, una carpeta de papel auténtico. Tomó la carpeta. Adentro, nombres de fundaciones culturales, un calendario con círculos rojos, el sello de una galería en Madrid. Sintió un frío en la nuca. «Clara», dijo, «va a usar otra vez el arte, pero no para lavar, para financiar ataques directos a proyectos sociales. Quieren cortar donde duele». De pronto, un pitido suave pintó el aire. Esteban alzó la vista. En la esquina del techo, una lente giró 1 milímetro. «Nos vieron». El pasillo estalló de pasos. No eran policías. Eran hombres que no dicen alto, dicen ahora. Alejandro cerró la sala de servidores por dentro y empujó un archivo pesado contra la puerta. Camila miró en torno y encontró lo que buscaba. Un extintor. Se lo entregó a Alejandro.
Él sonrió con esa ternura afilada que solo aparece cuando el peligro es parte del amor. A la antigua, bromeó, bajito. A la nuestra, respondió ella. Los golpes contra la puerta fueron martillazos. Esteban tecleó como si cada tecla fuese una cerradura. Espejo encendido, canarios sembrados, túneles listos. Un último enter. La puerta cedió 1 centímetro. Alejandro hizo estallar el extintor. Una nube blanca cegó la entrada. Camila lanzó una silla contra el primer cuerpo que irrumpía. Gritos, tos, un arma que se deslizó por el piso. Alejandro la pateó lejos. «¡Salida lateral!», gritó Esteban. Corrieron por un corredor de servicio, bajaron 2 tramos de escalera, salieron por un estacionamiento donde el sol parecía un milagro vulgar. El aire olía a escape y a libertad. En el auto, Esteban no parpadeó. «¡Lo logramos!», dijo incrédulo. «El espejo está dentro. Veremos quién toca y desde dónde». Alejandro, al volante, respiraba como quien vuelve de abajo del agua. «Entonces que miren», murmuró. «Que todo el mundo mire». Esa noche, frente a la chimenea, Camila se apoyó en su hombro. Por primera vez en días, el silencio no dolía. «Hoy no fuimos víctimas», dijo. «Hoy fuimos cazadores. Y mañana lo seremos otra vez», añadió él. Esteban irrumpió con el laptop abierto sin pedir permiso. Tenía los ojos brillantes de fiebre y descubrimiento. «Se activó un canario en Berlín», anunció. «Otro en Lisboa. Y...» trago de saliva. «Uno en Rabat. Pero hay uno más. El más fuerte. Un nodo maestro. En una dirección que no esperaba». «¿Dónde?», preguntó Alejandro. Esteban clavó el cursor en la pantalla. Un mapa. Un punto. Una palabra que cortó el aire como un vidrio. «Casablanca». Camila alzó la vista. Sintió un vértigo extraño. No era miedo. Era la intuición de un final que empezaba a delinearse. «Ella nos está llamando», susurró. «O cree que nos está guiando». Alejandro apretó su mano. No con urgencia, sino con promesa. «Entonces iremos», dijo. «Pero no como rehenes de su juego. Iremos con el espejo frente a su rostro». En la pantalla, las líneas de datos brillaban como venas. Y por primera vez, desde que Clara había aprendido a mirar a través de ellos, la mirada iba también en sentido contrario. Era el principio del final. La palabra Casablanca resonaba en la sala como una campana antigua. No era solo un punto en el mapa, era un desafío, una invitación disfrazada de coordenada. Alejandro, con los ojos fijos en la pantalla, entendió que Clara no estaba ocultando la pista, la estaba exhibiendo. Quería que la vieran, que la siguieran, que acudieran. «Esto no es casualidad», dijo Esteban. «No es una fuga, es un anzuelo». Camila, con la mirada encendida, respondió. «Entonces iremos, pero no como peces ciegos». Alejandro se levantó. Caminó hacia la ventana y observó el jardín iluminado tenuemente por la luna. Desde esa distancia, la mansión parecía intacta, como si la calma siguiera reinando. Pero dentro, cada rincón estaba marcado por la sombra de Clara. «Casablanca», murmuró. «Es un puerto, es un cruce, es perfecto para una operación de tránsito». Esteban asintió. «Y también es un laberinto. Si Clara tiene contactos allí, será un infierno rastrearla». Camila se acercó a Alejandro, tomó su mano y le habló con voz firme. «No importa el laberinto. Ya aprendimos a caminar juntos en la oscuridad». La decisión se tomó en esa frase. 3 días después, viajaron discretamente hacia Marruecos, bajo identidades cubiertas. Camila era Lucía Navarro, investigadora cultural. Alejandro, Héctor Morales, empresario español. Esteban asumió la identidad de un consultor técnico. Sus papeles eran impecables. El espejo no solo funcionaba en el mundo digital, también en la puesta en escena. El aterrizaje en Casablanca fue como entrar en otra respiración. El aire olía a especias y sal, el puerto hervía de barcos y grúas, y las calles se entrelazaban en un laberinto de voces, colores y motores. Alejandro y Camila se miraron. Cada detalle parecía vibrar con una energía peligrosa y bella. El primer contacto lo proporcionó Miriam, la infiltrada que había decidido colaborar. Ella había entregado un número que conducía a un hombre conocido como Ibrahim,
Nadie sabía su apellido real. Era un intermediario, un puente humano dentro de la red de Clara. Esteban lo rastreó hasta un café en el barrio antiguo. Entraron en la tarde, cuando la luz dorada caía sobre las mesas. Alejandro y Camila se sentaron juntos, con gestos tranquilos, aunque el corazón de ambos latía rápido. Ibrahim apareció puntual, un hombre alto, de barba pulida y traje beige demasiado limpio para pasar inadvertido. Se acercó con cortesía calculada. «Bienvenidos», dijo en un español correcto, con acento árabe. «No es común que el espejo mire hacia acá». Camila lo observó con frialdad. «Entonces ya sabes quiénes somos». «Sé que son la grieta que Clara no calculó», respondió Ibrahim, sonriendo apenas. «Y sé que si están aquí, es porque ya no quieren esconderse». Alejandro lo miró directo. «Queremos llegar a ella». Ibrahim dejó la taza en la mesa con cuidado. «Muchos quieren llegar a ella. Ninguno lo consigue». «Nosotros sí», replicó Alejandro. «Y tú vas a ayudarnos». El silencio se extendió unos segundos. Ibrahim los midió con la paciencia de quien pesa oro en una balanza invisible. «No me muevo por amenazas ni por promesas vacías», dijo al fin. «Pero Clara cruzó una línea conmigo también. Ella no paga lealtades, las alquila, y cuando se cansa, las destruye». Camila inclinó la cabeza. «Entonces hablemos. ¿Qué quieres?» «Quiero protección para mi familia. Clara ya sabe que pienso en salir. Si descubren que hablé con ustedes, me enterrarán en el desierto». Alejandro extendió la mano. «Lo tendrás, pero necesitamos información real». Ibrahim miró alrededor, bajó la voz y confesó. «El nodo maestro en Casablanca no es un simple servidor. Es un centro de coordinación de carne y hueso. Clara montó aquí un mercado negro de inteligencia. Espías freelance, hackers contratados, periodistas corruptos, políticos comprados. Todos venden y compran datos bajo su sombra. Ella los controla porque les da dos cosas: dinero y miedo». Esteban tecleaba en su tableta, anotando cada palabra. «¿Dónde está el centro?» Ibrahim dudó. Tragó saliva. Luego sacó un papel diminuto de su bolsillo y lo deslizó sobre la mesa. Camila lo tomó y lo leyó. Una dirección en las afueras del puerto, un viejo almacén disfrazado de oficina naviera. «Allí encontrarán parte de lo que buscan», dijo Ibrahim. «Pero recuerden, Clara no vive en un sitio, vive en la cabeza de la gente. Aunque destruyan ese centro, si no cortan la raíz, volverá». Alejandro cerró el puño. «Entonces iremos directo a la raíz». La noche cayó sobre Casablanca como un manto de sombras y murmullos. El puerto brillaba con luces dispersas y el almacén señalado por Ibrahim parecía abandonado. Pero Esteban detectó señales de red que vibraban desde dentro, como un corazón clandestino. «Hay tráfico de datos», confirmó. «Clara está jugando en vivo desde aquí». Camila miró el edificio. «Vamos juntos». Entraron sigilosamente. El interior estaba lleno de contenedores metálicos y cajas falsas, pero detrás de una pared falsa encontraron lo que buscaban: un centro de operaciones con 20 computadores, pantallas mostrando mapas, correos interceptados, cámaras de distintas ciudades. Era como entrar al cerebro de un monstruo. De repente, una de las pantallas se iluminó con una videollamada entrante. El rostro de Clara apareció en la oscuridad. Sonrió con la calma cruel de quien siempre sabe más. «Sabía que vendrían», dijo. «El espejo funciona en ambos lados, Alejandro. Y ahora mírense. Han cruzado medio mundo siguiendo mis migajas. ¿Están seguros de que no son ustedes quienes bailan a mi compás?» Camila dio un paso adelante, con la voz firme. «Ya no bailamos para ti. Ahora somos los cazadores». Clara rió suavemente. «Eso creen. Pero el cazador también puede convertirse en presa cuando entra en la cueva equivocada». De pronto, las luces del almacén parpadearon y las puertas metálicas se cerraron de golpe. Alejandro entendió demasiado tarde. Estaban atrapados en una trampa. El sonido de motores se escuchó afuera. Camiones bloqueaban las salidas. Esteban miró los monitores desesperado. Múltiples señales térmicas se acercaban. «Nos cercaron», dijo con voz seca. Alejandro tomó a Camila de la mano. «Entonces pelearemos aquí». Clara en la pantalla los observaba con ojos brillantes. «Bienvenidos al final de mi tablero»,
El sonido metálico de las puertas cerrándose retumbó como un trueno en el pecho de Alejandro. Camila lo sintió también, esa vibración seca que anunciaba un encierro calculado. Esteban, con los ojos fijos en las pantallas, confirmaba lo que ya intuían. Clara no solo los había previsto, los estaba esperando. Afuera, motores rugían y luces se deslizaban como serpientes sobre el asfalto. Dentro, el aire comenzó a espesarse con una alarma sorda que no venía de sirenas, sino del silencio, ese silencio particular de antes de un asalto. «Nos casó», susurró Esteban. Alejandro tomó aire y negó con la cabeza. «No, solo nos puso en su teatro. Y en un teatro siempre hay salidas ocultas». Camila, sin soltar la mano de Alejandro, habló con calma. «Entonces busquemos la salida, pero no corriendo como presas, sino midiendo cada paso como cazadores». Las pantallas mostraban rostros de hombres encapuchados acercándose. Esteban logró interceptar el feed. Clara les estaba mostrando deliberadamente su propia condena. Era una danza cruel. «¿Quiere que tengamos miedo?», dijo Esteban ajustando su tableta. «Pero no sabe que el espejo sigue abierto. Cada paso que dan, cada rostro que enseña, queda marcado». Alejandro sonrió con ironía. «Entonces grabemos su desfile». Un golpe seco retumbó en la puerta principal. Camila apretó la mandíbula. La memoria del secuestro en Lisboa aún le recorría la piel, pero esta vez no se dejó dominar. Dio un paso hacia adelante, como si buscara desafiar el eco. «¿Cuánto tiempo antes de que entren?», preguntó. «Minutos», respondió Esteban. «No más de 3». Alejandro caminó hacia un contenedor cercano. Forzó la cerradura con una barra metálica y descubrió cilindros de oxígeno industrial, mangueras enrolladas, herramientas. Una idea chispeó en su mente. «Podemos convertir este encierro en su trampa», dijo. Camila lo miró con un destello de complicidad. «Explícate». Alejandro conectó 2 cilindros con una válvula defectuosa que goteaba presión. Si liberaban gas en el ambiente y lo encendían en el momento preciso, tendrían una cortina de fuego y humo capaz de desorientar a cualquiera. «No para matarlos», aclaró, «sino para romper el guión. Clara espera que corramos como ratas. Vamos a hacer que sus soldados huyan primero». Esteban lo asistió con rapidez, preparando la válvula y configurando su tableta para sobrecargar los circuitos eléctricos del almacén. «Un chispazo bastará», dijo. Los pasos afuera eran ya un martilleo sincronizado. Camila respiró hondo. Se acercó a Alejandro y lo miró directo a los ojos. «Si algo sale mal, saldrá bien», la interrumpió él, «porque estamos juntos». Un estruendo rompió la puerta metálica. 4 hombres irrumpieron, armas listas. En ese instante, Esteban activó la descarga. Las luces parpadearon y el gas liberado encontró la chispa. Una llamarada azul se expandió como un dragón breve, sin matar, pero cegando y lanzando humo espeso. Los hombres gritaron, dispararon a ciegas. Alejandro y Camila se agacharon tras un contenedor, esquivando las balas que silbaban en la oscuridad. Esteban lanzó un dispositivo sónico, un estallido agudo que reventó tímpanos y sembró caos. En medio de la confusión, Alejandro arrastró a Camila hacia un pasillo lateral. Recordaba haber visto un conducto de ventilación en la entrada. Forzó la rejilla con la barra metálica y la abrió. «¡Por aquí!», gritó. Camila se deslizó primero. Esteban detrás con el maletín. Alejandro entró último. Cerrando la rejilla apenas los perseguidores intentaban disparar hacia el túnel. El conducto los llevó por metros sofocantes, iluminados apenas por destellos de emergencia. El humo se colaba detrás de ellos, pero el aire fresco al final prometía salida. Camila jadeaba, pero no se detenía. Alejandro empujaba con fuerza, y Esteban cuidaba que el maletín no quedara atascado. Finalmente, salieron a un callejón detrás del almacén. El puerto se extendía ante ellos, con grúas que parecían esqueletos gigantes y barcos iluminados como ciudades flotantes. «No hemos terminado», dijo Esteban señalando la tableta. «Clara sabe que escapamos. Nos seguirá». Camila levantó el rostro hacia el cielo abierto y respondió con voz firme. «Entonces cambiemos la narrativa. Si ella quiere mostrarnos como presas, mostremos al mundo su cara de verdugo». Alejandro asintió. «Tienes razón. Es hora de sacar la batalla del subsuelo y llevarla a la luz».
Mientras huían por el puerto, Clara los observaba desde la pantalla, con una sonrisa helada. No estaba furiosa, no estaba sorprendida, parecía intrigada. «Escapan otra vez», dijo en voz baja casi para sí misma. «Muy bien, que corran. Cada corredor que toman los acerca más al final que yo escribí para ellos». Pero por primera vez había una sombra mínima en su mirada, una duda que no había sentido antes, porque Alejandro y Camila no huían como víctimas, huían como jugadores que todavía guardaban una carta secreta. Esa noche, en un hotel escondido entre las calles estrechas de la ciudad vieja, Alejandro y Camila descansaron apenas unas horas. Esteban trabajaba sin parar trazando las rutas digitales de los hombres que habían irrumpido en el almacén. No eran mercenarios comunes, explicó. Sus dispositivos tenían protocolos militares. Esto confirma lo que sospechábamos. Clara ha comprado lealtades de exoficiales y exespías. Su red es más profunda de lo que creíamos. Camila se acercó a la ventana. Desde allí veía el océano oscuro, extendiéndose como un secreto. Sintió un escalofrío, pero no era miedo. Era determinación. «No podemos derribar a Clara solo con fuego y humo», dijo. «Necesitamos exponerla. No basta con sobrevivir. Hay que mostrarle al mundo lo que hace en las sombras». Alejandro la abrazó por detrás, apoyando su barbilla en su hombro. «Y lo haremos, pero para eso necesitamos una grieta en su máscara. Un error». Esteban levantó la vista de la tableta, con un brillo extraño en los ojos. «Tal vez ya lo cometió». «¿Qué quieres decir?», preguntó Camila. Esteban giró la pantalla. Allí estaba el rastro de una comunicación encriptada, proveniente del nodo de Casablanca. Una línea de texto repetida en cada archivo. Orfeo. Es un nombre en clave, explicó, y aparece en cada paquete de datos que Clara envía. Si logramos descifrarlo, sabremos qué significa. Puede ser un proyecto, un socio, o incluso una identidad. Alejandro entrecerró los ojos. Orfeo, el que bajó al inframundo por amor. Camila completó. Y que perdió lo que más amaba por mirar atrás. El silencio se hizo espeso. Era un símbolo demasiado perfecto para ser casualidad. Esteban continuó. Si encontramos quién o qué es Orfeo, tendremos la llave de su talón de Aquiles. Alejandro golpeó suavemente la mesa con el puño. Entonces ese es nuestro próximo paso. Camila lo miró con un fuego nuevo en los ojos. Y esta vez no iremos solos, porque al amanecer, mientras la ciudad despertaba entre llamadas a la oración y el bullicio del puerto, Camila ya había tomado una decisión. Buscarían aliados fuera de su círculo inmediato. Gente que también había sufrido bajo las sombras de Clara, pero que aún no sabía que podían pelear juntos. La caza apenas comenzaba. El amanecer en Casablanca pintaba las calles de tonos anaranjados y rosados. El bullicio del puerto empezaba con el sonido de las sirenas de barcos, las voces de los vendedores y el aroma a especias que se filtraba entre los callejones. En ese escenario vibrante, Alejandro, Camila y Esteban se sentían como sombras silenciosas, cargando el peso de un secreto que podía cambiarlo todo. Orfeo. Camila fue la primera en romper el silencio del desayuno en la habitación estrecha del hotel. No es casualidad que Clara use ese nombre. Nunca deja nada al azar. Alejandro asintió con el ceño fruncido. Orfeo no es solo un nombre en clave. Es un mensaje, una advertencia o una confesión. Esteban, con los ojos hundidos en la pantalla de su tableta, explicó. He rastreado el término en los paquetes de datos que salieron de Casablanca hacia Dubái, Londres y Buenos Aires. Siempre aparece como firma de autorización. Eso significa que nada se mueve en su red sin ese sello. Camila lo miró con atención. Entonces, si conseguimos descifrarlo, podemos anticiparnos a sus movimientos. Esteban negó con la cabeza. No es tan simple. Orfeo podría ser un algoritmo, un servidor raíz, o incluso una persona que firma digitalmente los permisos. Alejandro apoyó las manos en la mesa. Sea lo que sea, es su punto de control, y todo punto de control puede convertirse en un punto de quiebre. Camila sintió un estremecimiento. Esa era la clave. Encontrar la grieta en el sistema de Clara, esa grieta que la haría humana otra vez. Horas más tarde, en un café escondido entre los zocos de la ciudad, se reunieron con Ibrahim, el intermediario que les había dado la pista inicial.
El hombre llegó nervioso, mirando constantemente a su alrededor. No deberían estar aquí, dijo en cuanto se sentó. Clara ya sabe que escaparon del almacén. Eso significa que buscará represalias inmediatas. Alejandro lo miró fijo. Necesitamos más información sobre Orfeo. Ibrahim tragó saliva. Ese nombre no se pronuncia a la ligera. En los círculos internos de Clara, Orfeo es más que un proyecto. Es un mito. Camila inclinó la cabeza. ¿Un mito? Sí, respondió Ibrahim. Se dice que Orfeo es la parte de la red que nadie toca, que ni siquiera Clara controla del todo. Algunos creen que es un socio silencioso, otros, que es una especie de inteligencia artificial que ella alimenta con datos. Y los más osados dicen que es su identidad original, la que tenía antes de convertirse en lo que es ahora. El silencio cayó sobre la mesa. Camila apretó la mano de Alejandro debajo de la mesa, como si buscara anclarse a algo real en medio de tanta sombra. Alejandro habló con calma. Entonces necesitamos pruebas. ¿Dónde podemos encontrarlas? Ibrahim dudó. Miró a los tres y luego bajó la voz. Conozco a alguien. Una periodista francesa que trabajó encubierta en uno de los nodos de Clara en Marsella. La llamaban Elis. Recogió archivos sobre Orfeo antes de desaparecer. Si sigue viva, quizás se esconda en Tánger. Camila sintió un nudo en el estómago. ¿Y confías en ella? Tanto como confío en ustedes, respondió Ibrahim. Y eso ya es un riesgo enorme. Alejandro tomó una decisión rápida. La buscaremos. Esa misma noche, viajaron en ferry hacia Tánger. El mar agitaba el barco con fuerza, como si quisiera recordarles que la travesía no era solo geográfica, sino simbólica. Camila observaba las olas oscuras, pensando en cómo cada paso los alejaba más de su vida anterior, de la mansión, de la normalidad que alguna vez conocieron. Alejandro se acercó y la rodeó con un brazo. ¿En qué piensas? En que ya no hay vuelta atrás, respondió ella con la voz firme. Y que si seguimos adelante, tendremos que aceptar que lo que encontremos puede cambiarnos para siempre. Alejandro la besó en la frente. Prefiero cambiar contigo que quedarme igual sin ti. En Tánger, los callejones parecían laberintos dibujados a mano. Entre cafés llenos de humo y bazares interminables, encontraron un contacto de Ibrahim que los guió hasta una casa discreta en la colina. Allí, escondida entre cortinas pesadas y montones de papeles, vivía Elis. Era una mujer de cabello corto y mirada intensa, con ojeras que delataban noches de insomnio. Al verlos, dudó un instante, pero luego los dejó pasar. Así que ustedes son los que se atreven a seguir el eco de Orfeo, dijo en un francés áspero, que Camila entendió con dificultad. Esteban tradujo al instante. ¿Quiere decir que ya no son los primeros en intentarlo? Elise se rió sin humor. Muchos lo intentaron. Ninguno regresó. Alejandro dio un paso adelante. Nosotros no buscamos regresar. Buscamos terminar lo que empezamos. La periodista lo observó con atención. Luego sacó una caja metálica de debajo de la mesa y la colocó frente a ellos. Dentro había carpetas, discos duros y fotografías antiguas. Esto es lo que logré recopilar, explicó. Clara no siempre fue la sombra que es ahora. Hubo un tiempo en que trabajaba con un nombre diferente. Y Orfeo, su voz bajó. Orfeo era el proyecto que la transformó. Camila sintió que el aire se volvía más pesado. ¿Qué quieres decir? Elis abrió una carpeta amarillenta y mostró documentos con sellos oficiales, contratos de defensa, financiamiento de laboratorios, acuerdos secretos. Hace 15 años, Clara era parte de un equipo europeo que investigaba sistemas de manipulación digital avanzada. El proyecto se llamaba Orfeo. Oficialmente, fue cancelado. En realidad, desapareció en manos privadas. Esteban leyó los papeles con rapidez. ¿Quieres decir que Clara robó la tecnología? ¿O que fue reclutada por ella? Corrigió Elise. Nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que después de Orfeo, dejó de existir como persona común. Se convirtió en lo que ahora enfrentan. Alejandro cerró la carpeta con fuerza. Entonces Orfeo no es un socio ni un algoritmo aislado. Es la semilla de todo esto. Camila apretó los labios. ¿Y si destruimos esa semilla, destruimos la red? Elise los miró con una mezcla de esperanza y miedo. Pero cuidado, Orfeo no es solo tecnología, es ideología.
Clara lo ha sembrado en mentes, en gobiernos, en corporaciones. No basta con apagar un servidor. Hay que derrumbar la fe que construyó alrededor de él. El silencio se hizo largo. Afuera, la llamada a la oración se expandía por la ciudad, como un eco antiguo que recordaba que había fuerzas más grandes que el poder humano. Alejandro habló al fin. Entonces no peleamos solo contra una mujer. Peleamos contra un culto. Camila tomó su mano. Y los cultos también caen, Alejandro. Solo necesitan que alguien exponga sus mentiras. Ellis asintió. Si quieren enfrentarse a ella, necesitarán más que valor. Necesitarán aliados. Fue entonces cuando mencionó nombres. Un exbanquero suizo arruinado por Clara, una hacker argentina que perdió a su hermano en una redada orquestada por la raíz, un coronel retirado de Nigeria cuyo batallón fue vendido por datos manipulados. Todos tenían razones para odiarla. Todos habían quedado dispersos, derrotados. Camila sintió un fuego nuevo en su pecho. Entonces los reuniremos. No seremos 3 contra un imperio. Seremos muchos contra un mito. Alejandro la miró con orgullo. Esa era la diferencia. Clara jugaba con miedo y control, pero ellos tenían algo que no podía falsificar: la capacidad de unir. La noche en Tánger se convirtió en el inicio de algo mayor. No solo era una huida ni un contraataque, era el nacimiento de una resistencia. Esteban lo resumió en una frase mientras apagaba su tableta. Acabamos de encender la chispa de una guerra, y en algún lugar, lejos de allí, Clara recibió la noticia de que Alejandro y Camila seguían vivos, que habían contactado a Hélice, y que la palabra Orfeo ya no era solo suya. Por primera vez en mucho tiempo, frunció el ceño. «¿Quieren jugar con mi música?», murmuró mirando sus pantallas. «Muy bien, pero que recuerden que en la tragedia griega, Orfeo siempre termina perdiendo lo que más ama». La madrugada en Tánger tenía un ritmo distinto. No era silencio completo, sino un murmullo constante de barcos que llegaban al puerto, de pasos en los callejones, de conversaciones en idiomas mezclados. Alejandro, Camila y Esteban sabían que esa ciudad era un cruce de caminos, un lugar donde se podía encontrar tanto la salvación como la traición. Ellis, la periodista, extendió un mapa sobre la mesa desgastada de su refugio. Marcó con círculos rojos 3 nombres: Hans Keller, exbanquero suizo; Lucía Fernández, hacker argentina; y Coronel Okechukwu, oficial retirado nigeriano. Ellos fueron destruidos por Clara de maneras diferentes, explicó, pero comparten lo mismo que ustedes: odio y sed de justicia. Camila los miró a todos con firmeza. Entonces, serán nuestros aliados. Ellis la detuvo con una mirada seria. O serán nuestra ruina. Esta clase de gente no confía en nadie. Y Clara ya les ofreció su versión de la historia. Si no los convencen rápido, los entregarán. Alejandro respiró hondo. Entonces iremos uno por uno, y les mostraremos que no somos fugitivos, sino la resistencia que estaban esperando. El primero en la lista era Hans Keller, ex banquero de Zúrich, alguna vez considerado un genio de las finanzas. Clara lo había usado como testaferro para lavar dinero a través de bancos internacionales. Cuando se cansó de él, lo entregó a las autoridades con pruebas fabricadas. Perdió su fortuna, su reputación y pasó 5 años en prisión. Esteban localizó su paradero en las montañas suizas, en una cabaña aislada. El viaje fue largo y frío, un contraste brutal con el calor africano. Cuando finalmente llegaron, encontraron a un hombre envejecido antes de tiempo, con barba descuidada y ojos apagados. «¿Qué quieren de mí?», preguntó con voz ronca al abrir la puerta. Alejandro dio un paso al frente. «No venimos a pedir, venimos a ofrecer». Hans rió sin humor. «¿Ofrecer qué? ¿Otra ruina? Ya lo perdí todo». Camila lo miró con compasión. «No todo. Aún tienes la verdad, y esa es más poderosa que el dinero». Hans la observó, como si midiera la sinceridad en sus ojos. Luego los invitó a entrar. La cabaña estaba llena de papeles, recortes de periódicos y botellas vacías. «Clara me usó como títere», dijo golpeando la mesa, «y cuando terminé de serle útil, me convirtió en monstruo público. Todos creen que fui el cerebro detrás de un fraude que nunca diseñé.
Esteban sacó su tableta y proyectó documentos que Ellis les había entregado. Sabemos que fuiste víctima, y tenemos pruebas de cómo Clara manipuló los sistemas para incriminarte. Hans abrió los ojos con un destello de furia y esperanza. ¿Pruebas? Camila asintió. Pruebas suficientes para limpiar tu nombre. Pero necesitamos tu ayuda para algo mayor. Destruir la red de Clara desde dentro. El banquero se quedó en silencio largo rato. Luego, con voz quebrada, dijo: «Si me dan la oportunidad de verla caer, estoy dentro». El primer aliado estaba asegurado. El segundo nombre, Lucía Fernández, era más complejo. Una hacker brillante de Buenos Aires había intentado exponer una operación de tráfico de datos vinculada a Clara. En respuesta, su hermano menor fue secuestrado y asesinado. Desde entonces, Lucía había desaparecido del radar, moviéndose como un fantasma entre foros clandestinos. Esteban rastreó una señal de sus actividades en un café de Montevideo. Allí volaron con documentos y la ayuda de Hans, que ya mostraba su astucia recuperada. Encontraron a Lucía en un rincón oscuro del local, con una laptop llena de pegatinas y un cigarrillo encendido. Sus ojos verdes los atravesaron con desconfianza inmediata. «¿Quiénes son?», preguntó sin rodeos. Camila se sentó frente a ella. «Somos los que quieren lo mismo que tú. ¡Justicia!». Lucía se rió con amargura. «La justicia no existe. Lo aprendí cuando recogí el cuerpo de mi hermano». Alejandro habló entonces con voz grave. «Quizá tengas razón, pero existe la venganza. Y si trabajamos juntos, Clara no podrá esconderse detrás de su máscara». Lucía apagó el cigarrillo con rabia. «La he perseguido años. Siempre va un paso adelante. ¿Por qué creen que ustedes lograrán lo que nadie pudo?». Esteban intervino mostrando el archivo de Orfeo. «¿Por qué tenemos esto? El corazón de su red». Lucía lo observó, intrigada por primera vez. Sus dedos temblaron levemente sobre el teclado. «Si esto es real, puedo romper su sistema desde adentro». Camila la tomó de la mano con firmeza. «No queremos que lo hagas sola. Queremos que seas parte de algo más grande». Lucía respiró hondo. «Está bien. Pero les advierto, si me traicionan, no dudaré en hundirlos con ella». Alejandro sonrió apenas. «Bienvenida al equipo». El tercer nombre, el coronel Okechukwu, era una montaña más difícil de escalar. Antiguo héroe militar de Nigeria, había perdido a la mitad de su batallón en una emboscada diseñada por datos falsos proporcionados por la red de Clara. Desde entonces, vivía retirado en un pueblo cercano a Lagos, rodeado de antiguos camaradas que lo veneraban como líder. Cuando llegaron, fueron recibidos con desconfianza y armas apuntando. El coronel apareció con porte imponente, incluso en la vejez. «No confío en extranjeros», dijo de inmediato. «Ya confié una vez y me costó a mis hombres». Alejandro dio un paso adelante. «No venimos a pedir tu confianza ciega, venimos a devolverte tu honor». Okechukwu lo miró con ojos de acero. «¿Y cómo piensan hacer eso?». Camila se acercó, mostrando fotografías de los documentos de Orfeo. «Con esto, aquí está la prueba de que Clara manipuló los datos que condenaron a tu batallón». El coronel apretó los puños, temblando de ira. Sus hombres murmuraban alrededor. «¿Y qué proponen?», preguntó. Alejandro respondió con firmeza. «Que nos ayudes a derribarla, no solo por tu gente, sino por todas las vidas que sigue destruyendo». Hubo un silencio denso. Finalmente, Okechukwu levantó la cabeza. «Si esto es cierto, yo mismo cargaré el arma contra ella. Estoy con ustedes». Así, el trío inicial se transformó en un grupo. Un banquero arruinado, una hacker herida, un coronel vengativo, todos unidos por una causa común. Esa noche, reunidos en un viejo almacén convertido en refugio seguro, brindaron por la primera chispa de resistencia organizada contra Clara. Camila, con la copa en alto, pronunció las palabras que marcarían el inicio de algo mayor. «Ya no somos fugitivos, somos una alianza, y no descansaremos hasta ver caer a la mujer que nos arrebató todo». Alejandro la miró con orgullo y amor, y supo en ese instante que Clara había cometido su error más grande, convertir a víctimas dispersas en un ejército unido. En algún lugar del mundo, Clara sintió ese cambio como un escalofrío invisible.
y por primera vez en años comprendió que el mito de Orfeo podía volverse en su contra. En la penumbra de su sala de control, rodeada de pantallas que mostraban mapas, rostros y transacciones en tiempo real, Clara permanecía inmóvil. Su silueta iluminada por el resplandor azul parecía la de un espectro observando el mundo desde las sombras. Frente a ella, un panel confirmaba la noticia que se expandía como un incendio. Alejandro, Camila y Esteban ya no estaban solos. Habían logrado reunir a Hans Keller, Lucía Fernández y el coronel Okechukwu. Clara respiró hondo, manteniendo la calma que la caracterizaba. Pero en el fondo de sus ojos oscuros brillaba algo nuevo, una chispa de incomodidad. «Así que quieren jugar a la resistencia», susurró, con un tono más divertido que molesto. «Bien, que lo intenten». Uno de sus lugartenientes, un hombre de traje gris conocido como Darius, se inclinó hacia ella. «Señora, ¿damos la orden de eliminarlos ahora mismo? Podemos localizar sus movimientos». Clara negó con un gesto lento. «No, Darius. Si los eliminamos ahora, se convertirán en mártires. La gente que se une contra mí necesita verlos caer por dentro, traicionarse entre ellos, convertirse en lo mismo que dicen combatir». Darius frunció el ceño. «¿Entonces qué sugiere?» Clara sonrió, esa sonrisa helada que hacía temblar a sus propios hombres. «Vamos a infiltrarnos en su grupo, a sembrar dudas, y cuando más seguros estén de su unión, los haremos pedazos desde dentro». Mientras tanto, en el refugio improvisado de la Alianza, Alejandro observaba el mapa que Esteban había proyectado sobre una pared. Era un mosaico de líneas que conectaban nodos en Europa, África y América del Sur. Cada nodo representaba una parte de la red de Clara. Cuentas, servidores, contactos. «Nuestro objetivo», explicó Esteban, «es golpear en 3 frentes: finanzas, comunicaciones y seguridad militar. Si logramos quebrar esos pilares, la red se tambaleará». Hans Keller habló con voz grave. «Puedo identificar las cuentas bancarias que Clara aún usa. Sé reconocer sus patrones, aunque intente ocultarlos en capas de sociedades». Lucía, con los ojos ardiendo de determinación, añadió: «Y yo puedo vulnerar sus sistemas, pero necesito acceso físico a uno de sus servidores principales». El coronel Okechukwu se cruzó de brazos. «Cuando llegue el momento de enfrentar a sus hombres en el campo, yo lideraré a los nuestros». Camila los escuchaba con atención, sintiendo por primera vez que tenían una estructura real, que no eran solo fugitivos improvisando. «Entonces estamos listos para atacar», dijo Alejandro, pero Camila lo detuvo con una mirada seria. «No, aún no. Estamos listos para resistir. Atacar ahora, sin coordinación, sería darle a Clara exactamente lo que quiere. Un motivo para aplastarnos. Primero debemos consolidarnos como grupo». Todos quedaron en silencio. Alejandro sabía que tenía razón. Días después, comenzaron a entrenar juntos. Okechukwu enseñaba tácticas de combate urbano a los más jóvenes. Hans compartía claves de lectura financiera para rastrear movimientos. Lucía pasaba noches enteras con Esteban descifrando códigos. Y Camila, con una calma férrea, se convertía en el centro emocional del grupo, recordándoles a todos por qué estaban allí. No por poder ni dinero, sino por justicia. Pero Clara no estaba dormida. A través de sus contactos envió rumores cuidadosamente diseñados. En foros clandestinos empezaron a circular mensajes insinuando que Hans era aún un banquero corrupto, que trabajaba en secreto para vender al grupo. Al mismo tiempo, falsificó correos que parecían mostrar a Lucía en contacto con antiguos agentes de la raíz. El veneno de la desconfianza comenzó a gotear. Una noche, durante una reunión en el almacén, Okechukwu golpeó la mesa con fuerza. «Exijo explicaciones. Estos mensajes dicen que Hans aún recibe dinero de cuentas ocultas. ¿Cómo sabemos que no nos venderá?» Hans se levantó indignado. «Eso es mentira. Clara me destruyó precisamente porque me negué a seguir lavando su dinero». Lucía, con el rostro desencajado, intervino. «¿Y qué hay de mí? También circulan rumores de que sigo trabajando para ella. ¿Qué ganaría yo con eso, después de perder a mi hermano?» La tensión crecía. Alejandro levantó las manos. «Basta. Esto es exactamente lo que Clara quiere. Dividirnos». Camila, con voz firme, añadió: «Si empezamos a desconfiar sin pruebas,
Ya habremos perdido. El silencio volvió a caer, pero las semillas de duda seguían plantadas. Esa misma noche, mientras todos dormían en turnos, Camila se levantó y encontró a Lucía frente a su computadora, llorando en silencio. ¿Qué ocurre?, preguntó suavemente. Lucía levantó los ojos vidriosos. Me duele que desconfíen de mí. Clara ya me arrebató a mi hermano. No voy a dejar que también me robe la confianza de ustedes. Camila se arrodilló a su lado y le tomó las manos. Entonces luchemos para demostrar que somos más fuertes que sus mentiras. Lucía asintió, secándose las lágrimas. A kilómetros de distancia, Clara observaba la escena a través de una cámara infiltrada. Había logrado plantar un dispositivo en uno de los equipos de Hans. Sonrió con satisfacción al ver cómo las emociones del grupo se mezclaban entre la confianza y la duda. El amor y la lealtad son cadenas frágiles, dijo a Darius. Solo hace falta un golpe preciso para romperlas. Pero lo que Clara no anticipaba era la fuerza inesperada de Camila. Esa mujer, a la que siempre había subestimado por ser la esposa del billonario, se había convertido en la columna que sostenía la resistencia. Cada vez que la desconfianza aparecía, Camila la enfrentaba con calma, devolviendo la unidad. Poco a poco, Hans, Lucía y Okechukwu comenzaron a mirarla no solo como compañera, sino como líder moral. Una tarde, mientras entrenaban, Okechukwu se acercó a Alejandro. Tu esposa tiene un don. No es solo valentía, es la capacidad de mantenernos juntos. Sin ella, esto ya se habría desmoronado. Alejandro lo miró con orgullo. Lo sé, es nuestra fuerza más grande. Esa noche, Esteban llegó con una noticia importante. He rastreado uno de los servidores principales de Clara. Está en Lisboa, camuflado en una empresa de telecomunicaciones. Si logramos acceder, podremos confirmar su conexión con Orfeo. Lucía se encendió. Lisboa, allí empezó todo para mí. Es hora de volver y terminar lo que quedó inconcluso. Alejandro miró a todos. Será arriesgado. Clara espera que ataquemos sus servidores. Seguramente estará preparada. Camila intervino. Y por eso debemos hacerlo. Porque si nos quedamos quietos, solo le damos tiempo para fortalecerse. Todos asintieron. La decisión estaba tomada. Al día siguiente, partieron hacia Lisboa. Cada paso los acercaba más al corazón de la red de Clara, y a la trampa que ella ya estaba tejiendo. La brisa atlántica golpeaba los muros antiguos de Lisboa, mientras el grupo descendía de una furgoneta alquilada. La ciudad, con sus calles empedradas y tranvías amarillos, parecía tranquila, pero Alejandro, Camila, Esteban, Hans, Lucía y el coronel Okechukwu sabían que estaban a punto de entrar en territorio enemigo. Esteban desplegó un mapa digital en su tableta, señalando un edificio moderno en las afueras de la ciudad, disfrazado como empresa de telecomunicaciones. Aquí está el servidor principal. La fachada es de una compañía legítima, pero los flujos de datos que he rastreado confirman que Clara oculta parte de su red aquí. Lucía sonrió con ironía. Ingenioso. Esconder la oscuridad dentro de la luz. Hans, ajustándose el abrigo, intervino. Si logramos acceder, podremos exponer transacciones financieras. Yo puedo rastrear la ruta del dinero hasta los bancos. Camila los observaba a todos. Pero recuerden, Clara sabe que venimos. No se confíen ni un segundo. Esa noche, el grupo se dividió en dos equipos. Alejandro, Camila y Hans se encargarían de entrar por la fachada principal, haciéndose pasar por inversores extranjeros interesados en la empresa. Mientras tanto, Lucía, Esteban y Okechukwu se infiltrarían por el subsuelo, donde se encontraba el acceso físico al servidor. Vestidos con trajes impecables, Alejandro y Camila caminaron por el vestíbulo de cristal del edificio, acompañados por Hans que, con su porte de banquero, parecía perfectamente en su papel. La recepcionista los recibió con cortesía, sin sospechar nada. «Tenemos una cita con el director financiero», dijo Hans con voz segura en perfecto portugués. Mientras tanto, en el subsuelo, Lucía y Esteban hackeaban cerraduras electrónicas, mientras Okechukwu vigilaba el pasillo con un rifle oculto bajo la chaqueta. Cada segundo parecía más pesado, el aire cargado de tensión. Lucía se arrodilló frente a un panel metálico. Aquí está, el acceso al servidor,
pero tiene triple seguridad, biométrica, código dinámico y llave física. Esteban conectó su tableta. Puedo falsificar el código dinámico en 2 minutos. Tú te encargas de la biometría. Lucía sonrió, con esa mezcla de dolor y genio que la caracterizaba. Para eso traje un regalo. Sacó una pequeña caja de su mochila. Dentro había un guante con sensores capaces de replicar huellas dactilares recogidas en foros clandestinos. ¿De dónde lo sacaste?, preguntó Esteban, sorprendido. Del infierno, respondió ella con ironía, colocándose el guante. Arriba, Alejandro mantenía una conversación tensa con el director financiero de la empresa. Hans hacía preguntas técnicas, mientras Camila fingía tomar notas. En realidad, todos esperaban la señal de Esteban. 2 minutos después, en el subsuelo, Esteban levantó el pulgar. El código dinámico está listo. Lucía, es tu turno. La hacker presionó el panel con el guante. Un pitido suave confirmó el acceso. Solo faltaba la llave física. Okechukwu observó el pasillo y señaló una puerta cercana. Debe estar en la sala de seguridad. Yo la busco. Pero cuando abrió la puerta, encontró a 2 guardias armados. Hubo un forcejeo brutal. Un disparo resonó en el subsuelo. ¡Maldita sea!, gritó Esteban. Lucía se lanzó al suelo tapando su computadora. Okechukwu derribó a los 2 guardias, pero ya era tarde. La alarma del edificio se encendió. Luces rojas comenzaron a parpadear por todas partes. Arriba, Alejandro escuchó el sonido de la alarma. El director financiero se levantó de golpe. ¿Qué está pasando?, Camila fingió calma. ¿Un simulacro? Pero el personal del edificio comenzó a correr. El disfraz se había roto. ¡Lucía!, gritó Alejandro a través del comunicador oculto. ¿Tienen acceso al servidor o no? Casi, respondió ella entre jadeos. Pero necesitamos la llave física. Hans se levantó con rapidez. Yo sé dónde la guardan. Siempre es en una caja fuerte central, conectada con el director financiero. Alejandro lo comprendió al instante. Tomó al director por el brazo con fuerza. Necesitamos la llave de acceso ahora. El hombre intentó resistirse, pero Camila lo miró con una frialdad que lo congeló. Si no colabora, será su ruina. Clara no perdona errores. El director, temblando, entregó una tarjeta metálica con un chip incrustado. Alejandro la pasó por el comunicador. Lucía, la tenemos. En el subsuelo, Esteban insertó la tarjeta en la ranura. El sistema emitió un pitido largo y las luces del panel se tornaron verdes. La puerta del servidor se abrió lentamente, revelando filas interminables de máquinas que parpadeaban como un corazón electrónico. Lucía entró corriendo, conectando su laptop a la consola central. ¡Estamos dentro! Los datos comenzaron a fluir en la pantalla. Transacciones, nombres, rutas secretas, entre ellas, el sello, Orfeo. Camila escuchó la confirmación con un nudo en la garganta. Entonces es real. Lucía sonrió apenas. Más real de lo que imaginábamos. Este servidor es uno de los nodos maestros. Si lo controlamos, podemos exponer a Clara al mundo entero. Pero en ese momento, la voz de Clara resonó a través de los altavoces del edificio, fría y cortante. ¡Bravo! Han llegado más lejos de lo que pensé. Todos quedaron paralizados. ¿Creen que pueden destruirme robando un poco de información?, continuó Clara. Cada paso que han dado yo lo he previsto. Cada movimiento suyo alimenta mi red. Y ahora, aquí, atrapados en Lisboa, serán el ejemplo perfecto de lo que ocurre cuando alguien desafía a Orfeo. Las puertas del edificio se cerraron con un estruendo metálico. Guardias armados comenzaron a descender por las escaleras y a aparecer en los pasillos. Okechukwu cargó su rifle. «Estamos rodeados», Alejandro gritó. «Lucía, copia lo que puedas y prepárate para salir». La hacker tecleaba a toda velocidad. «Necesito 1 minuto más». «No tenemos 1 minuto», rugió el coronel disparando hacia la entrada del subsuelo donde aparecían los primeros enemigos. Camila tomó un arma oculta de su bolso y cubrió a Lucía. Hans, nervioso pero decidido, ayudó a Esteban a desconectar cables esenciales. En medio del caos, Clara seguía hablando. «Mírenlos, intentando luchar. No son héroes. Son marionetas que aún no se dieron cuenta de que ya corté sus hilos». Lucía gritó de pronto. «¡Lo tengo!».
una copia parcial del núcleo de Orfeo. Alejandro respondió: «Entonces sal de ahí ahora». El grupo se abrió paso entre disparos, corriendo por los pasillos mientras las sirenas ensordecían. El humo llenaba el aire, y cada esquina parecía un laberinto de muerte. Finalmente, lograron salir por una puerta lateral que Esteban había desbloqueado a distancia. Afuera, en la noche húmeda de Lisboa, los esperaba la furgoneta. Subieron de golpe, jadeando, mientras las balas rebotaban en la carrocería. Okechukwu condujo a toda velocidad, esquivando vehículos en las estrechas calles empedradas. Lucía, con la laptop sobre las rodillas, revisaba los archivos. No lo conseguimos todo, pero es suficiente para demostrar que Orfeo existe. Camila la abrazó con fuerza. Lo suficiente para que Clara ya no pueda ocultarse en las sombras. Alejandro, mirando por la ventana las luces que quedaban atrás, murmuró: «Pero también es suficiente para que nos persiga como nunca antes». En su sala de control, Clara apagó las pantallas con un movimiento seco. Por primera vez, sus labios temblaron en un gesto de rabia contenida. «Quieren guerra», susurró. «Entonces tendrán guerra». La furgoneta avanzaba a toda velocidad por el puente 25 de abril, sus neumáticos chillando contra el asfalto mojado. Dentro, el grupo respiraba con dificultad, cada uno consciente de que había sobrevivido por segundos. El humo de los disparos aún impregnaba su ropa, el eco de las alarmas seguía en sus oídos. Lucía cerró su laptop con un clic metálico y dijo, con voz entrecortada: «Tenemos parte del núcleo de Orfeo. No es todo, pero basta para exponerla». Hans la miró con una mezcla de esperanza y miedo. «¿Y si Clara ya sabe exactamente lo que tenemos?». Alejandro respondió con dureza: «Lo sabe, siempre lo sabe, pero esta vez cometió un error. Nos permitió salir con vida». Camila, con los ojos aún fijos en la carretera, añadió: «Y eso significa que está preparando algo peor». No se equivocaba. A cientos de kilómetros, en su sala de control, Clara caminaba de un lado a otro con pasos calculados. Darius y otros lugartenientes la observaban en silencio. El ambiente estaba cargado de tensión. «Han logrado escapar con información valiosa», dijo Darius. «¿Qué haremos?». Clara se detuvo frente a él, con una calma helada. «Los dejaremos creer que tienen ventaja. Difundirán esos archivos, y el mundo empezará a dudar. Eso creará caos en los mercados, en los gobiernos. Pero cuando intenten demostrar más, descubriremos quién realmente está de su lado, y entonces los aplastaremos». Se volvió hacia otra pantalla y añadió: «Mientras tanto, ejecuta la fase de represalia. Quiero que sepan lo que significa desafiar a Orfeo». Horas después, en el refugio improvisado del grupo en las afueras de Lisboa, una explosión estremeció la noche. Las ventanas se hicieron añicos, las paredes se sacudieron y el techo se vino abajo parcialmente. «¡Todos al suelo!», gritó Okechukwu, cubriendo a Camila con su cuerpo. El ataque había sido preciso, quirúrgico. Clara había rastreado la furgoneta y había enviado un dron cargado con explosivos. Alejandro ayudó a Hans a salir de entre los escombros. Lucía, sangrando en la frente, mantenía su laptop pegada al pecho como si fuese un hijo. «¡No está perdida!», gritó con los ojos desorbitados. «La copia sigue intacta». Esteban la tomó por los hombros. «Primero tú, luego los datos. Tenemos que movernos ya». El grupo se reorganizó en cuestión de minutos. El coronel Okechukwu lideraba la retirada, disparando contra sombras que se acercaban desde los callejones. No eran simples matones, eran mercenarios profesionales de Clara, vestidos de negro con visores térmicos. «No podemos seguir así», rugió Okechukwu. «Necesitamos un refugio seguro». Hélice, que se había unido a ellos después del ataque inicial en Casablanca, sugirió un contacto suyo en Madrid. «Un periodista amigo puede esconderlos, pero tenemos que salir de Portugal ahora mismo». Alejandro tomó el mando. «Entonces vamos a la frontera. Nos dividiremos para confundirlos. Camila y yo iremos con Hans. Esteban, tú vas con Lucía y Okechukwu. Nos reunimos en Badajoz». Camila lo miró con ojos encendidos de preocupación. «Separarnos nos hace más vulnerables». Alejandro la tomó de la mano un instante. «Y quedarnos juntos nos hace un blanco perfecto».
El grupo se dividió en la oscuridad, cada parte cargando con la certeza de que Clara los cazaba como un depredador invisible. Mientras tanto, Clara observaba el avance en un mapa digital. Los puntos rojos representaban a sus enemigos, los azules a sus propios agentes. Sonrió con calma. «¡Que corran!», murmuró. «No importa dónde se escondan, el miedo viaja más rápido que ellos». En la carretera hacia la frontera, Alejandro conducía un coche robado con Camila y Hans. El silencio entre ellos era denso. Solo se rompió cuando Hans, con la voz temblorosa, dijo: «Ella no se detendrá. Clara no dejará de cazarme hasta verme muerto». Alejandro lo miró de reojo. «Entonces la obligaremos a detenerse». Camila, mirando el horizonte oscuro, añadió: «No podemos ganarle huyendo. Tenemos que exponerla en grande, frente al mundo». Hans asintió, aunque la duda lo devoraba. Del otro lado, en otro coche, Lucía tipeaba frenéticamente en su laptop, mientras Esteban conducía y Okechukwu vigilaba con su rifle. «Estoy enviando fragmentos de los archivos a servidores ocultos», explicó Lucía. «Si nos atrapan, al menos parte de la verdad saldrá a la luz». Esteban la miró con seriedad. «Eso también nos expone. Clara sabrá que los archivos ya no están solo en tus manos». «Exacto», respondió Lucía. «Y eso significa que no podrá silenciarnos matándonos. Tendrá que jugar sucio frente a todos». El coronel Okechukwu sonrió con una ferocidad contenida. «Eso es lo que quiero, que salga de las sombras». Horas después, ambos grupos lograron llegar a la frontera con España. Exhaustos, heridos y cubiertos de polvo, se reencontraron en un motel olvidado de Badajoz. La reunión fue amarga. Estaban vivos, sí, pero habían perdido refugios, armas y recursos. Clara, en cambio, había demostrado que podía alcanzarlos en cualquier lugar. Camila, sin embargo, levantó la voz con determinación. «No podemos rendirnos. Clara quiere que nos sintamos perseguidos como ratas, pero no lo somos. Somos la prueba viviente de que su imperio puede ser herido». Alejandro la tomó de la mano y la miró a los ojos. «Camila tiene razón. Esta guerra ya no es solo nuestra. Es de todos aquellos a los que Clara destruyó. Y vamos a demostrarlo». Lucía, con la laptop abierta, mostró un fragmento de video que había logrado extraer del servidor en Lisboa. En él, aparecía Clara en una reunión secreta con líderes financieros y militares, hablando de Orfeo como si fuera un gobierno paralelo. Hans exhaló con asombro. Con esto podemos arruinarla». Camila sonrió apenas. «No todavía, pero es el comienzo». Esa misma noche, en un noticiero europeo, se filtró el primer archivo. Imágenes borrosas de Clara, frases sueltas sobre Orfeo, cuentas ocultas. La noticia corrió como pólvora. ¿Existía realmente una red secreta controlando gobiernos y fortunas? En su sala de control, Clara vio las imágenes en vivo por televisión. Durante un segundo, su mandíbula se tensó. Luego, como si todo estuviera bajo control, tomó una copa de vino y dijo: «Muy bien, que el mundo vea. Ahora sabrán que incluso la verdad me pertenece». Las imágenes transmitidas en la televisión europea recorrieron el mundo en cuestión de horas. En foros digitales, en cafés de Buenos Aires, en redacciones de Nueva York, en ministerios de África y Asia, todos repetían la misma pregunta: ¿qué es Orfeo? La prensa bautizó los archivos filtrados como los papeles de Lisboa, y aunque eran incompletos, bastaron para encender una tormenta mediática. Gobiernos que hasta entonces habían guardado silencio se vieron forzados a responder. Bancos comenzaron a negar vínculos, políticos a desmentir, empresarios a jurar desconocimiento. Pero la duda ya estaba sembrada. En el motel de Badajoz, el grupo seguía las noticias en una vieja televisión. El rostro de Clara aparecía en todas partes. «La hemos puesto contra la pared», dijo Lucía con una mezcla de orgullo y agotamiento. Alejandro, sin embargo, no compartía su alivio. Clara no conoce la vergüenza. Si la exponen, contraatacará con más violencia. Camila lo tomó del brazo. «Y precisamente porque lo sabemos, debemos adelantarnos». Hans, encendiendo un cigarrillo con manos temblorosas, preguntó: «¿Cómo? No tenemos ejércitos, ni gobiernos, ni dinero suficiente». Fue entonces cuando Okechukwu habló. «Pero tenemos algo más poderoso:
la verdad y la gente que empieza a creer en ella. El coronel había contactado a antiguos camaradas del ejército en Nigeria y otros países africanos. Algunos ya estaban inquietos por los rumores de Orfeo. Si lograban unir esas voces, podrían levantar una resistencia visible. No necesitamos 10.000 hombres, explicó Okechukwu. Solo necesitamos que el mundo vea que Orfeo no es invencible. Mientras tanto, Clara desplegaba su propio plan. En conferencias privadas con banqueros y generales, aseguraba que los archivos filtrados eran falsificaciones. Mostraba documentos supuestamente auténticos para desacreditar las filtraciones. Pagaba a expertos digitales para sembrar dudas sobre la validez de las pruebas. «Quieren destruir nuestra estabilidad», declaró en una reunión transmitida clandestinamente. «Pero no lo permitiré». Darius la observaba con cautela. «Señora, algunos aliados empiezan a inquietarse. ¿Y si la verdad prevalece?» Clara bebió un sorbo de vino y lo miró con desprecio. «La verdad no importa, Darius. Solo importa quién controla la narrativa». De vuelta en España, Camila reunió al grupo. «No basta con filtrar fragmentos. Necesitamos mostrar el corazón mismo de Orfeo, algo tan contundente que ni siquiera Clara pueda negarlo». Lucía levantó la vista de su laptop. «En el servidor de Lisboa apenas rasqué la superficie. Hay un núcleo mayor, un servidor maestro. Lo encontré mencionado en archivos ocultos». Alejandro se inclinó hacia ella. «¿Dónde?» Lucía respiró hondo. «En Ginebra, en el subsuelo de un edificio diplomático que Clara usa como fachada. Si accedemos allí tendremos el archivo completo, contratos, nombres, transacciones, todo». Hans casi dejó caer el cigarrillo. «Ginebra es territorio blindado, Naciones Unidas, embajadas, seguridad internacional. Entrar ahí sería una locura». Camila respondió con firmeza. «Entonces hagamos locura». El grupo viajó durante días, esquivando controles, usando identidades falsas. Mientras tanto, los medios seguían explotando la historia. En redes sociales, hashtags como «Orfeo es real» se volvían tendencia mundial. Gente de a pie comenzaba a manifestarse exigiendo transparencia. Una noche, en París, Camila habló frente a una pequeña cámara mientras Esteban transmitía en vivo por canales alternativos. «Mi nombre es Camila Duarte. Clara quiere que tengan miedo, que duden de sus propios ojos, pero les digo esto. Orfeo existe. Yo lo vi, lo toqué, y no descansaré hasta que cada uno de ustedes vea la magnitud de esta red. Si alguna vez han sentido que sus vidas eran controladas por manos invisibles, no estaban equivocados. Esa mano tiene un nombre, y es Clara». El video se viralizó de inmediato. Millones de personas la escucharon, y por primera vez, Camila se convirtió en la voz pública de la resistencia. Alejandro la abrazó después de la transmisión. «Has hecho lo que yo nunca pude, darle un rostro humano a esta lucha». Ella sonrió con tristeza. «Un rostro humano es lo que Clara nunca tendrá». En su sala de control, Clara destrozó una copa contra la pared al ver la transmisión. «¡Quiero a esa mujer silenciada ya!», gritó. Darius la miró con un destello de duda. «¿No teme que matarla ahora la convierta en mártir?». Clara respiró hondo y murmuró. «Entonces la haré caer de otro modo. No necesito matarla, solo necesito romperla». Al llegar a Ginebra, el grupo se infiltró usando credenciales falsas. Okechukwu y Esteban se encargaron de abrir paso, mientras Lucía rastreaba el servidor maestro en los planos del edificio. Estaba enterrado bajo 3 pisos de seguridad, protegido por guardias y cámaras. Alejandro observó el lugar con seriedad. «Es ahora o nunca». Camila tomó su mano. «Entonces que sea ahora». Entraron en el edificio durante la madrugada, con identidades de técnicos de mantenimiento. Lucía usaba un dispositivo para anular las cámaras por segundos, suficiente para moverse entre pasillos. Okechukwu neutralizaba guardias con la precisión de un cirujano. Finalmente, llegaron a la puerta blindada del servidor maestro. Lucía conectó sus herramientas. «Este es el corazón de Orfeo. Si lo abrimos, Clara quedará expuesta ante el mundo entero». Pero cuando la puerta comenzó a abrirse, las luces se apagaron. Un zumbido metálico resonó en el aire, y de pronto, altavoces ocultos se encendieron con la voz de Clara.
¿De verdad pensaron que podían alcanzarme aquí? Su risa helada retumbó en las paredes. Bienvenidos a mi red, pequeños ratones. De pronto, las puertas se cerraron tras ellos, atrapándolos. Luces rojas bañaron el pasillo. Una emboscada. Camila apretó la mano de Alejandro con fuerza. Sabía que nos esperaba. Él respondió con voz grave. Entonces tendremos que ganarle dentro de su propio juego. El pasillo blindado de Ginebra se convirtió en una trampa mortal. Las luces rojas parpadeaban como un corazón furioso, y la risa de Clara resonaba por los altavoces con un eco metálico. «Bienvenidos a mi red, pequeños ratones», dijo, su voz impregnada de soberbia. Llegaron más lejos que nadie, pero aquí termina su viaje. Okechukwu levantó su rifle, apuntando hacia las sombras. Nos quiere acorralar, pero aún no ha disparado. Eso significa que necesita algo de nosotros. Lucía, con los dedos volando sobre su teclado, murmuró. Exacto. No nos mató al instante porque quiere un espectáculo. De pronto, una pared del pasillo se deslizó hacia arriba, revelando una sala enorme llena de pantallas. En todas ellas, rostros de líderes políticos, magnates, generales. Era como un consejo global oculto. En el centro, una pantalla más grande mostró a Clara, vestida de blanco, con un semblante frío y majestuoso. «Miren alrededor», ordenó. «Este es el verdadero mundo. Ustedes creen que son libres, pero cada decisión, cada guerra, cada crisis financiera, todo ha sido orquestado aquí. Yo soy la directora invisible de la historia». Alejandro dio un paso al frente. «Y nosotros vamos a arrancar la máscara». Clara sonrió con desdén. «¿Con qué? ¿Con archivos robados? Yo ya sembré dudas sobre su autenticidad. Nadie les creerá». Camila levantó la voz, firme. «Nos creerán porque ya no hablamos solos. Millones de personas nos escuchan ahora mismo». Lucía levantó la laptop. «He abierto un canal seguro. Todo lo que pasa aquí se transmite en directo». Por primera vez, el rostro de Clara se tensó. Giró hacia un asistente fuera de cámara y gritó. «¡Corten la transmisión!». Lucía sonrió con ironía. «Demasiado tarde. Está replicado en cientos de servidores. El mundo te está viendo, Clara». Los murmullos en las pantallas de los líderes crecieron. Algunos se levantaron indignados. Otros se escondieron en la penumbra. Clara, comprendiendo que no podía detener la exposición, optó por otra estrategia. «Entonces verán quién tiene el verdadero poder». Con un gesto, activó un protocolo en su consola. El suelo del pasillo vibró. Paneles se abrieron revelando drones armados que emergieron como enjambres metálicos. «¡Cobertura!», gritó Okechukwu disparando contra el primer dron. El aire se llenó de chispas y humo. Alejandro y Camila se cubrieron detrás de una columna, mientras Esteban intentaba hackear la señal de los drones. «No puedo», jadeó. «Son autónomos, no dependen de una sola frecuencia». Lucía, con los ojos brillantes de determinación, gritó. «Pero dependen de un núcleo central. Si destruimos el servidor maestro, los drones caerán». El grupo avanzó entre disparos hacia la puerta del servidor. Okechukwu recibió un impacto en el hombro, pero siguió disparando con una ferocidad sobrehumana. Hans, temblando, ayudaba a arrastrar a los heridos mientras repetía entre sollozos. «No podemos morir aquí, no después de todo». Finalmente, Alejandro y Camila lograron alcanzar la consola central. Clara los observaba desde la pantalla gigante, con los ojos encendidos de rabia. «¿Realmente creen que pueden destruirme, Alejandro?», preguntó. «Yo te hice. Tus contratos, tus fortunas, tus supuestos éxitos. Todo ocurrió porque yo lo permití. Sin mí, nunca habrías llegado hasta aquí». Alejandro apretó los puños. «Entonces que este sea el día en que te demuestre que estabas equivocada». Camila colocó un dispositivo explosivo improvisado contra la carcasa del servidor maestro. Lucía gritó. «30 segundos para la detonación». Los drones seguían disparando. Esteban cayó al suelo, herido en la pierna, mientras Hans intentaba cubrirlo sin éxito. Okechukwu, sangrando pero erguido, rugió. «¡Sigan! ¡Yo los cubro!». Clara, desesperada, cambió de tono. «Alejandro, escucha. Podríamos gobernar juntos. Tú y yo. Poder absoluto. Camila es una ilusión pasajera. Yo puedo darte un imperio eterno». Alejandro miró a la pantalla, luego a Camila.
que lo observaba con lágrimas y fuego en los ojos. No dudó. Prefiero un instante de verdad con ella que una eternidad de mentiras contigo. La bomba detonó. El estruendo sacudió el edificio. Luces estallaron. Los drones cayeron al suelo como cadáveres metálicos. Las pantallas se apagaron una tras otra. Un humo espeso llenó la sala. Cuando la polvareda se disipó, el servidor maestro era solo un amasijo de chatarra ardiente. Y en miles de pantallas alrededor del mundo, la transmisión final mostraba la caída del corazón de Orfeo. Clara, desde su sala de control en otro país, observó cómo su imperio se desmoronaba en tiempo real. Por primera vez en años, sus manos temblaron. Tiró la copa de vino al suelo y gritó de rabia, pero ya no importaba. Su red había sido expuesta. Gobiernos que la apoyaban comenzaron a dar órdenes de arresto. Sus aliados más cercanos desaparecieron como ratas. En Ginebra, el grupo salió entre escombros, exhaustos, heridos, pero vivos. Alejandro abrazó a Camila con fuerza. «Lo logramos». Camila, con lágrimas, respondió. «Lo logramos juntos». Lucía se desplomó en una silla rota, riendo entre sollozos. «Orfeo está muerto». Hans, todavía temblando, murmuró. «Entonces quizá podamos vivir otra vez». El coronel Okechukwu, con el hombro vendado, levantó su rifle como un estandarte. «No solo ustedes. Hoy el mundo entero ha ganado». Días después, la noticia era oficial. Clara había sido capturada en una villa aislada, traicionada por sus propios hombres. El juicio sería transmitido globalmente. Alejandro y Camila, sentados en un pequeño balcón en Lisboa, miraban el mar. Por primera vez en mucho tiempo, respiraban sin sentir la sombra de Clara. «¿Y ahora qué?», preguntó ella. Él sonrió. «Ahora empezamos de nuevo, no como millonario y esposa bajo prueba, sino como sobrevivientes que eligieron el amor por encima del miedo». Camila apoyó la cabeza en su hombro. «Y prometo que nunca más necesitarás ponerme a prueba». Él la besó suavemente. «Ya no lo necesito». La cámara se aleja en la imaginación de quienes escuchan esta historia. El océano brilla, el viento sopla libre, y el eco de Clara se desvanece en prisiones y juicios. La verdad triunfó, no porque un hombre fuera poderoso, sino porque una mujer decidió resistir, porque un grupo roto decidió luchar juntos, porque la esperanza fue más fuerte que la sombra. Y así termina esta historia de secretos, traiciones y amor inquebrantable. Porque al final, ni el dinero ni el miedo pudieron vencer a la verdad.